¿Listo? Amén. Bueno, pues nuevamente les damos las gracias. Avi, no sé si puedes subirle un poquito el volumen. Brother Rigo Brother Rigo, ¿se mira la luz que estoy hablando ahorita? En la consola, la luz. ¿Se mira una luz ahí que está blinking? Ok, súbele ahí al micrófono. Súbele, 1, 2, 3, testing, testing. 1, 2, 3, testing, testing. Ok, bájale un poquito nada más. Parece que en Facebook no está saliendo mucho audio. Ok, bueno, y bueno, pues buenas tardes, hermanos, hermanas que nos sintonizan a través de los medios de comunicación, a través de Facebook. Les damos la bienvenida y gracias por tomarse el tiempo para poder acompañarnos. Nada más quiero extender también una invitación a aquellas personas que viven aquí en el condado de Yakima y que nos sintonizan a través de los medios de comunicación, a través de Facebook. Nuestro servicio empieza a las 12:20, 12:30, empieza nuestro servicio en español. Después de que termine el servicio en inglés, pues nosotros empezamos con el servicio en español. Y pues yo creo que vamos a extender una invitación, amén, para aquellos que nos quieran acompañar. Las puertas están abiertas y pues ya saben, pues estamos siguiendo las indicaciones del DCDH, no, de las indicaciones que están puestas para las reuniones en público. Amén, ¿no? Amén. Estamos siguiendo, hay mascarillas en la entrada, tenemos hand sanitizer, tenemos wipes para desinfectar. Les hacemos una cordial invitación para aquellos que quieran venir y formar parte de este ministerio, o de nada más venir y escuchar la palabra de Dios. No hay ningún problema, las puertas están abiertas y les extendemos esa invitación. Amén. Y así pues vamos a estar entrando a lo que es nuestro servicio en español en la Iglesia de la Trinidad del Nazareno, perdón. Amén. Estamos aquí en el servicio en español que comienza a las 12:30 de la tarde y de ahí pues tenemos una hora, amén, que nosotros estamos aquí en comunión con el Señor y en comunión con los hermanos que gusten atender. Amén. Y así pues vamos a estar empezando, vamos a hacer una breve oración y para poder entrar de lleno a lo que es la enseñanza del día de hoy. Amén. En esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Señor. Gracias por haber tocado nuestro corazón primeramente, Señor, y haber hecho ese cambio en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado ese llamado, Señor, y poner en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, Padre, no nada más para escuchar tu palabra, pero para obedecerla, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, que apartamos para traer este mensaje, Señor, que seas tú, mi Dios, usando nuestra vida, Padre, tocando, Señor, a aquellos que tú ya has preparado de antemano, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, unge sus vidas, Padre Santo, en este momento. Te lo pedimos, Padre. Sé tú, Señor, ungiendo, Señor, a cada persona, a cada oyente, Señor, a cada alma, Señor, que ha estado apartando el tiempo para este momento, Señor. Gracias te damos, mi Dios, y en el poderoso nombre de tu Jesucristo, Señor, oramos que tú seas glorificado, Señor, ante todo, Padre. Nos hacemos a un lado, Señor, para que seas tú, mi Dios, seas tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Jesucristo, Señor. A ti es toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, y pues así vamos a estar entrando a la palabra o a la enseñanza del día de hoy. Y estaba yo leyendo un artículo de J.C. Ryle. Es una personaje o es un maestro o
o de que Dios usó en años atrás. Amén. Entonces, muchas de las personas tal vez que me escuchan el título o el nombre de esta persona, de J.C. Ryle, van a saber de quién estoy hablando. Y esta persona escribe un artículo que toca o que enseña, dice, la verdadera adoración espiritual. Y da un versículo que dice que es Juan 4:24. Me dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Y ese es el tema que vamos a estar predicando el día de hoy o enseñando. Amén. Dice, ¿cómo es o cómo se mira una verdadera adoración espiritual? Amén. Ya estuvimos escudriñando, ya estuvimos mirando que Dios nos provee al ser humano de tres partes. Amén. Dice que Dios provee al ser humano ¿de qué? De un cuerpo físico, de una alma y de un espíritu. Amén. Un cuerpo físico, una alma y un espíritu. Dice, ¿cómo se mira una verdadera adoración espiritual? A través del ser humano, usando no nada más su cuerpo físico, no nada más usando su alma, pero también usando su espíritu. Entonces, ¿cómo se mira? Dice, Dios es espíritu y los que le adoran, o los que le buscan, o los que se acercan a Él, o los que tienen una comunión con Él, deben adorarle, no nada más en espíritu, pero también ¿qué? En verdad. Dice, este es un punto, a J.C. Ryle, dice, este es un punto de gran importancia y uno que todo cristiano profesante debe mirar con imparcialidad a la cara, o debe de mirar con imparcialidad, verdad, en el punto de la verdad. Dice, demasiados son propensos a cortar el nudo de todas las dificultades sobre el tema que tenemos ante nosotros, el tema que es cómo se mira una verdadera adoración espiritual. Dice, muchos, dice, o demasiados son propensos a cortar el nudo de todas las dificultades sobre el tema que vamos a estar hablando o de que tenemos delante de nosotros, refiriéndose a sus propios sentimientos. Nos dirán que no son teólogos, que no pretenden comprender la diferencia entre una escuela de teología o otra escuela de teología, pero saben que el culto en el que participan los hace sentir mucho mejor, que no pueden dudar de que están bien en algunos pensamientos. Hago hincapié nada más, dice, muchos nos dirían que no son teólogos y que no pretenden comprender la diferencia entre una escuela de teología u otra, pero saben que el culto en el que participan los hace sentir mucho mejor, apelando a sus emociones dentro de su alma. Solo porque hay algo que te hace sentir bien, no precisamente tiene que ser verdadero, porque muchos de nosotros sabemos que hay cosas que dice que al ser humano les parece correctas, pero al final son caminos de muerte. ¿Cómo se mira una verdadera adoración espiritual? ¿O cómo se mira un verdadero o una persona que se llama o que se dice ser cristiano en su vida de adoración a Dios, que sea verdadero? ¿Cómo es? Porque muchos nos acercamos a la iglesia y muchos profesamos ser cristianos. Amén. Dentro de la iglesia venimos y nos comportamos de una manera, pero ¿qué hay fuera de la iglesia? ¿Qué hay fuera de la iglesia? ¿Qué hay en ese momento en donde tú estás a solas?
¿Qué hay en ese momento donde tú te encuentras con tus amistades, con tus familiares incluso? Voy a leer algo que lo puso mi hermano Jacob. No me acuerdo hace qué tiempo él lo puso en su página de Facebook. Y andando yo ahí buscando y tratando de buscar más acerca de este tema, me encontré con uno de sus posts, que en español sería de sus anuncios en su Facebook, de mi hermano Jacob. Brother Jacob, Dios te bendiga. Dice, la verdad no es un concepto, aunque muchos de nosotros tenemos como concepto la palabra verdad. Dice mi hermano Jacob, dice, la verdad no es un concepto, dice, ni un pensamiento, y tampoco no es una idea. No nos hagamos a la idea de que la verdad es solamente un concepto, la verdad es esto, ya, eso es todo. No, dice, la verdad no es un concepto de ninguna persona. No entra en ningún concepto de ninguna persona, ni en un pensamiento de ninguna persona, ni es una idea de ninguna persona. Dice, la verdad es una persona, dice mi hermano Jacob. La verdad es una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces, vivir de acuerdo con la verdad es vivir de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Y vivir de acuerdo con cualquier otra cosa o con cualquier otra persona, dice, es vivir una mentira o es vivir una ilusión. Amén. ¿Cómo se mira una verdadera adoración o una verdadera vida espiritual? ¿Cómo se mira? Si la verdad no es un concepto, ni un pensamiento, ni una idea, dice, la verdad es una persona y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vivir de acuerdo con la verdad es vivir de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo, y vivir de acuerdo con cualquier otra cosa fuera de nuestro Señor Jesucristo, dice, es vivir en una mentira o es vivir en una ilusión. En un post que puso, un anuncio, un post que puso mi hermano Jacob en su página. ¿Cómo se refleja una verdadera vida de adoración espiritual en la vida de un creyente, o en la vida que se dice, de la persona que se dice ser cristiano? Dice, voy a seguir leyendo. J.C. Ryle dice, primer punto, la verdadera adoración espiritual afectará el corazón y la conciencia del hombre, apelando al alma del ser humano. Miramos que dentro del alma nosotros tenemos nuestra mente, nuestras emociones, nuestra conciencia y nuestra voluntad. ¿Qué es eso? Me preguntas. Y como dice, me alegro de que hayas preguntado. ¿Qué es eso? Y dices, ¿qué es eso de que estás hablando o que estás diciendo? Dices, yo sé que el alma es el alma y eso es todo. No, el alma no es nada más es es algo vacío que tiene el ser humano. No, dentro del alma, el ser humano el alma apela a nuestra mente primeramente. Dentro de nuestro alma tenemos también nuestras emociones o nuestros deseos. Por tercero, tenemos nuestra conciencia, y también tenemos por cuarto nuestra voluntad. Dentro de nuestra alma
tenemos nuestra mente, nuestras emociones o nuestros deseos, nuestra conciencia, donde tenemos el poder de decidir o de diferenciar entre lo moralmente correcto o incorrecto. En nuestra mente es donde nosotros procesamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, es donde nosotros expresamos nuestras emociones a través de nuestro cuerpo físico. ¿Ven? Si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos enojados, si estamos pasando por momentos difíciles. ¿Ven? Ahí es nuestra alma, es donde están esas emociones. Y también dice, por último, está nuestra voluntad o nuestro libre albedrío para poder decidir, ¿ven? O llevar a cabo lo que ha habido en nuestra mente, en nuestras emociones y nuestra conciencia. Eso es, ¿ven? Nuestra alma. Esas cuatro partes forman nuestra alma en la vida del ser humano. El cuerpo físico nada más es el reflejo de estas cuatro partes que están interconectadas en nuestra alma. Las cuatro trabajan juntamente. No hay ninguna de estas que trabaje afuera, por sí sola. Las cuatro partes de la alma trabajan en conjunto para poder expresarse a través de este cuerpo físico. ¿Y cómo se mira? ¿Cómo se mira? Dice, a una persona espiritualmente, o cómo se mira a una persona con un aspecto o con una vida de adoración espiritual verdadera. ¿Cómo se mira? Ya miramos, dice, que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Ya miramos ahora, ok, dice, deben de adorarle en espíritu y en verdad. Y ya miramos qué es la verdad. Dice, la verdad no es un concepto, ni un pensamiento, ni una idea. La verdad es una persona y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces, vivir de acuerdo con la verdad es vivir de acuerdo con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y yo los haré descansar. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces estamos mirando que sí, realmente el post que puso mi hermano Jacob es verdadero. Porque dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Estamos mirando que es Jesucristo mismo que está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos hablando, dice mi hermano Rigo, dice, entonces la verdad no es un concepto, ni un pensamiento, dice, y no es una idea. Dice, la verdad es una persona, nuestro Señor Jesucristo. La verdadera adoración, dice J.C. Ryle, dice, la verdadera adoración espiritual afectará el corazón y la conciencia del hombre. Sí, le hará sentir más profundamente la pecaminosidad del pecado y su propia corrupción personal particular. Profundizará su humildad, le hará más celosamente y cuidadoso con su vida interior, apelando al espíritu y al alma. El culto público falso, como beber licor y comer opio, producirá cada día impresiones más débiles en la vida de la persona. La verdadera adoración espiritual, como la comida sana, fortalecerá. Nada más desconecta ahí y vuelve a conectar. Tenemos ok, estamos otra vez, estamos teniendo un poquito de problemas, pero parece que ya estamos otra vez. Bien. Vamos a seguir y
como estamos hablando, dice en punto 2 que toca J.C. Ryle, dice, la verdadera adoración espiritual atraerá al hombre a una comunión cercana con Jesucristo mismo. Lo elevará muy por encima de las iglesias, las ordenanzas y los ministros. Le dará hambre y sed de ver al Rey de Reyes. Cuanto más sinceramente, escuchen aquí, oye, lee, ora y alaba, más sentirá que nada más que Cristo mismo alimentará la vida de su alma y que la comunión del corazón con Él es verdadera, es verdadero alimento y verdadera bebida. La verdadera, punto 3, la verdadera adoración espiritual aumentará continuamente. Una verdadera adoración espiritual continúa, amén, creciendo día a día, hora a hora, segundo a segundo, no se detiene, amén, no se queda estancada, dice. La verdadera adoración espiritual aumenta continuamente. Y escuchen aquí lo que dice. La verdadera adoración espiritual aumentará continuamente. ¿Qué? Un punto bien importante, porque muchos dicen que, oh sí, yo llego a la iglesia y me paro en el altar y yo hago todo lo que se me pide ahí en el altar o en la iglesia, yo cumplo con mis diezmos, mis ofrendas, y no, yo está, oh, brother, ya está, doy de más, brother. No, tú no sabes, pero yo, oh, no, olvídate, brother. ¿No? Tengo el cielo ya aquí en la bolsa, yo ya estoy allí, ya casi lo estoy tocando. Pero cuando llegamos a este punto, dice, la verdadera adoración espiritual aumentará continuamente, ¿qué? La santidad de la vida del hombre, o la santidad de la vida de la hermana o del hermano. Y es ahí cuando muchos se traban. Dice, la verdadera adoración espiritual aumentará continuamente la santidad en la vida del hombre o de la mujer. Lo hará cada día más atento a la lengua, el temperamento, el tiempo y la conducta en todas sus relaciones. Amén. De la vida o de su vida. La conciencia del verdadero adorador se vuelve cada día más tierna, más saludable, más pura, más santa. Dice, la de los falsos adoradores se vuelve cada día más cauterizada y más dura. Oh my God, oh, brother, hermano, hermana. Hay que poner hay que estar bien atentos a nuestra vida. Porque es fácil para Satanás, cuando tú estás tratando de vivir una vida verdaderamente entregada al Señor, Satanás no se va a quedar con las manos cruzadas, déjame te lo digo. Y yo sé que muchos de nosotros en la iglesia, o los muchos que profesan ser cristianos, han tenido esas pruebas, han tenido esas batallas. Cuando decidimos orar, cuando decidimos apartar tiempo para leer la Biblia, cuando decidimos apartar tiempo para estar a solas con Dios. ¿Cuántas veces nosotros cualquier cosa sale para apartarnos de ese momento? La conciencia del verdadero adorador se vuelve cada día, cada segundo, cada hora, más tierna, más pura, más saludable, más santa, dice. Una conciencia santa, una conciencia pura. Dice. En cambio, la de los falsos adoradores se vuelve cada vez o cada hora o cada tiempo más
cauterizada y más dura. Dice, esta es la adoración que desciende del sello y tiene el sello y la inscripción de Dios en nuestras vidas. J.C. Ryle. Dice, en el punto número 2 de J.C. Ryle dice, la verdadera adoración espiritual atraerá al hombre a una comunión cercana con Jesucristo mismo, lo elevará muy por encima de las iglesias, las ordenanzas, los ministros, su sabiduría o lo que tenga como escuela, dice, lo va a elevar mucho más allá, dice, y le dará hambre y sed de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuanto más sinceramente oye, lee, ora y alaba, más sentirá que nada más que Cristo mismo alimentará la vida de su alma y que la comunión del corazón con Él es verdadero alimento y verdadera bebida. Aquí en este punto yo me pregunté a mí mismo, yo me hice la pregunta, ¿quién puede reflejar este punto que J.C. Ryle, no es Julio César Ryle, es J.C. Ryle, no, un chisquete ahí, no, dice, me pregunté, ¿quién en la Biblia yo puedo pensar que llena esto? ¿Qué personaje en la Biblia? Sí. Lo elevará muy por encima de las iglesias, las ordenanzas y los ministros, dice, y le dará hambre y sed de ver al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando más sinceramente oye, lee, ora y alaba, más sentirá que nada más que Cristo mismo alimentará la vida y su alma, y que la comunión del corazón con Él es verdadero alimento y verdadera bebida. ¿Quién? ¿Quién? Adivinen quién. Dios trajo a mi corazón a Pablo, Saulo de Tarso. Dice, Saulo nació en Tarso, dentro de una familia fiel, dice, a la religión judaica. Ahí va una. De joven aprendió el oficio de hacer tiendas. Creció dentro del rigor ¿de quién? De los fariseos, y se convirtió en defensor de sus creencias. ¿Sí me siguen? Quiero que me sigan, por favor. Su gran celo lo llevó a perseguir a los cristianos. Les consideraba una secta que amenazaba todo aquello en lo que él había creído. No todo lo que creemos es verdad. No todo lo que para nosotros es verdad. Como dice nuestro hermano Jacob, la verdad no es nada más una idea o un concepto. La verdad es el Señor Jesucristo mismo. Ya lo miramos. La verdad es el Señor Jesucristo mismo. Su gran celo lo llevó a perseguir a los cristianos y les consideraba una secta que amenazaba todo aquello en lo que él había creído que era verdad. Saulo estuvo presente durante el apedreamiento de Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Desde ese momento creció aún más su deseo de terminar con los que creían en Jesús. Aquí yo, pues, como algo que aprendí de esta persona o de mi hermano Rigo, dice, muchos consideran a Esteban como el primer mártir cristiano. El primer mártir cristiano es
Mártir es alguien que da la vida por algo más que es verdad, que es verdadero, y en este caso por Jesucristo, por hacer lo correcto. ¿Qué hay en Génesis cuando Caín y Abel? Dice hermano Rigos, yo siento que fue Caín quien mató a Abel. Que Abel fue el primer mártir, dice, de la iglesia. Fue la primera persona que fue muerta físicamente por hacer lo correcto, por obedecer a Dios. Fue él. Bueno, eso es otro tema. Dice, en Hechos 8, del 1 al 3, dice, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por todas las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Así es Satanás. Satanás busca, dice, ¿cuál es el trabajo de Satanás? ¿Cuál es? La palabra de Dios nos enseña. No hay nada más claro y específico que nos pueda decir la palabra acerca de Satanás. ¿Cuál es el trabajo, su obra o su propósito? Y nos enseña que Satanás dice, anda aquí. Dice, anda como león rugiente. ¿Nos enseña la palabra? Anda vagando, nos enseña en Job. Dice que se presentó Satanás a Jesús, a Dios, y Dios le preguntó, hey, ¿dónde andas? No, ando aquí nomás, rondando la tierra, a ver a quién aquí me ejecuto. ¿A quién se me anda descuidando? Ando nomás, irá. Ando aquí nomás con mi shotgun o mi rifle, nada más aquí. ¡Oh! ¡Pum! Te llamabas cristiano, o te decías cristiano. Te llamabas o te decías cristiano. Era ¡pa! One down, one more to go. Uno caído, uno más. Uno más. Así es Satanás. El trabajo de Satanás, su prioridad es matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir. ¿Con qué o cómo Dios formó al hombre? ¿Qué le dio al hombre? Satanás busca ¿qué? Matar, robar y destruir. Dios le ha dado al hombre cuerpo, alma y espíritu. Ahí te lo dejo. Hay una enseñanza ahí. Y ese es su trabajo, y ese va a seguir siendo su trabajo hasta que el tiempo llegue. Ten cuidado, porque lo hace dentro de la iglesia. El juicio viene dentro, primeramente por la iglesia. Él no se preocupa por los que andan allá afuera, mi hermano, mi hermana, te lo digo. Dice matar, y robar y destruir. Todo lo que se quiere asemejar a Dios, o a cumplir con Dios, o a obedecer a Dios, o acercarse a Dios, o a tener una relación con Dios. Ese es su propósito. ¿Qué le dice Dios a Satanás? Hey, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie en el mundo como él, recto, obediente, temeroso, santo. No hay nadie como él. Dice, no hay nadie como él en la tierra. Imagínate. Yo quiero llegar así. Dice Leonard Ravenhill, creo que es Leonard Ravenhill, dice,
Yo quiero estar en la lista del most wanted, del más buscado por Satanás. Ahí es donde yo quiero estar. ¿Estás listo para eso, mi hermano, mi hermana? O nada más vendimos, como dice, o nada más me decían en la escuela, en la primaria, o nada más vienes a calentar bancas. Tú nada más vienes a calentar bancas porque lo primero que haces es andar de peleonero con los demás. Y sí, nada más iba a calentar banca. ¿Ya? Y andar de peleonero, nada más tiro por viaje, le iban a traer a mi abuelita. Mi abuelita ahí haciendo tortillas para vender. Y no. Doña Panchita, y ya le hablan ahí en la dirección, le habla el director Dinorín, y yo creo que tal vez mi esposa se acuerda, vivía por allá también por la unidad, el director Dinorín. Ya le hablo al director Dinorín, dice, ay, ya sé para quién me está hablando. No, ya sabía, mi abuelita ya sabía. Ya estaba yo en la dirección del chamaco. ¿Qué vamos a hacer con su hijo, mire? Con su nieto. Mire, este barragán nada más se la pasa peleando. Nada más viene a calentar bancas, dice. O me lo educan, pero porque aquí no sé qué vamos a hacer con él, señora. Panchita, no sé qué vamos a hacer con él, Panchita. ¿Cómo se mira una verdadera adoración espiritual en la vida del cristiano, del creyente? ¿Cómo se mira? Hasta este punto miramos a Pablo, en el punto número 2 del estudio de J.C. Ryle. La verdadera adoración espiritual atraerá al hombre a una comunión cercana con Cristo mismo. Lo elevará muy por encima de las iglesias, las ordenanzas y los ministros, y le dará hambre y sed de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, a pesar de todo esto, Dios tenía en sus ojos puestos sobre Saulo. Él veía un gran potencial en él y decidió revelársele. Donde otros veían un corazón duro, lleno de odio y deseoso de acabar con los cristianos, Dios veía un corazón sediento de él y de propósito, una oportunidad para transformar una vida dándole un nuevo sentido. Amén, gloria a Dios. Y yo me pongo en este. Porque cuando otros no daban ni un centavo por mi vida, Dios miraba algo más en mi vida. Cuando alguien más, o cuando muchos, e inclusive tu familia, no dan ni un centavo, ni un peso, ni un penny aquí, Dios mira algo más en tu vida. Dios nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Dios no hizo, dice mi hermano, digo, Dios no hizo basura. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Con un propósito de tener una comunión con Él, de vivir con Él, de vivir en una comunión, dice que en obediencia, de vivir en una comunión con Él pura, de vivir en una comunión con Él santa. Porque esa es la única manera, mi hermano, mi hermana. Si no hay santidad en tu vida, dice la palabra de Dios, no vamos a estar con Dios. Tiene que haber santidad en la vida del ser humano y no allá en el cielo. Dice, aquí en la tierra. Debemos de reflejar eso aquí en la tierra. Y ya, como les digo, no malinterpretes esa palabra. Oh, no, bro, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que eres santo tú? Amén, gloria a Dios. Y lo sostengo. Mi vida es una vida en santidad espiritual. Si vos ya te crees superior a mí, ¿no? Entonces, pues no sé cómo lo vayas a tomar tú. Porque para hacerme esa pregunta, entonces tienes que checarte primeramente tú.
Yo no puedo ver lo que hay dentro de tu alma. Yo no puedo ver quién está controlando tu espíritu. Yo no puedo ver eso, pero Dios sí. Y tú sí también lo sabes. Sé porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia de lo que hay en tu espíritu se profesa por tu boca. Amén. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo a los fariseos y los saduceos, a los maestros y los escribas? Dice, no, ustedes parecen tumbas blanqueadas. Dice, ustedes nada más por fuera me alaban, por fuera buscan a Dios, pero su corazón está más podrido que nada. Profesa ser cristiano, pero tu corazón, tu alma, tu espíritu, olvídate. ¿Cómo se mira una verdadera adoración de un creyente espiritual? ¿Cómo se mira? A pesar de todo esto, Dios tenía en sus ojos puestos sobre Saulo. Él veía un gran potencial en él y decidió revelársele. Otros, dice, donde otros veían un corazón duro, lleno de odio y deseo de acabar con la vida de los cristianos o la cristiandad, dice, Dios veía un corazón sediento de él y de propósito, una oportunidad para transformar una vida, dándole un nuevo sentido, y no nada más para transformarla, dice, pero para usarla. Dios, cuando toca tu vida, y con el propósito, no nada más de transformarte, no nada más de pararte de, no nada más para quitarte de aquí, pero Dios dice, Dios nos salva de algo o nos libera de algo para llevarnos y para ponernos a otro tipo de vida. Dice, Dios nos salva para algo. No nos salva para que sigamos viviendo una vida miserable, revolcándonos, dicen, en la basura o como dicen, en el estiércol, perdónenme la palabra. ¿De qué sirve que metas a lavar tu ropa y que cuando la saques y ya está limpia, agarres tu ropa y la vuelvas a poner otra vez ahí en el lodo, en el charco de lodo? ¿De qué sirve esto entonces? ¿Y que te la pongas así? No, ¿verdad, mi hermano, mi hermana? No. El propósito de Dios de redimir al ser humano es por el propósito de sacarlo de una vida de contaminación, de una vida de sumisión a Satanás, o de una vida de servidumbre, o de una vida de pecado, o de una vida, como dice la palabra, de estar viviendo con una naturaleza pecaminosa. El propósito de Dios de sacarte de una vida espiritualmente controlada por Satanás, el propósito de Dios de sacarte y de quitarte esa humanidad pecaminosa es para ponerte con una humanidad que, dice la palabra, una humanidad pura, una humanidad limpia, una humanidad santa. ¿Y cómo se mira esa humanidad en el ser humano? ¿Cómo se mira? Vamos a seguir mirando la vida de Pablo. Él pensó que él estaba haciendo lo correcto. Él pensó que estaba allí. Y ustedes saben la vida de Pablo. Ustedes conocen la historia de Pablo. Pero ¿cómo se mira una verdadera adoración espiritual en la vida del ser humano? O en la vida del hermano o de la hermana, o del cristiano. Saulo le pidió permiso al sumo sacerdote para ir a perseguir a los cristianos en Damasco. El permiso fue concedido y el viaje comenzó. Pero Dios tenía un plan mucho más especial. Así como para ti y para mí, Dios tenía un plan específico para mi vida. Me sacó del lago cenagoso y me puso ahora. Me trasladó a otra parte, para otra parte. Ese es el propósito. Ese es el punto específico. Eso es el propósito. Quiero agarrar otra palabra más fuerte, pero a veces no es necesario.
la esencia, amén, thank you, mi esposa, amén, allí en las consolas y todo ahí, amén, ¿quién iba a ver? ¿Quién se iba a imaginar que mi esposa, una chica fresa, estar aquí en la iglesia, ¿quién le iba a decir que una niña que no se quería acercar ni a la iglesia católica, iba a estar aquí? ¿Quién le iba a decir que no quería saber nada de Dios, de Jesús? Ella no quería saber nada. Ella dice que ella era una buena persona, no le hacía nada a nadie, se lava las manos y ahí está. Ahí regresa la cosa como ustedes. Pero Dios tiene un plan específico para nosotros. Dios tiene un plan específico para ti, mi hermano, mi hermana, o para ti que estás escuchando, o que me estás mirando. Dios tiene un propósito específico para tu vida. No dejes que Satanás, dice la palabra, no dejes que Satanás empiece a tejer o ya haya tejido, amén, esa venda en tus ojos espirituales para que no te deje ver, amén, lo que realmente Dios quiere para ti, para tu vida, para tu familia, para tus hijos. No dejes que Satanás arrebate todo eso. Dice, me acuerdo una base, dice, vamos a machucarle la cabeza al diablo para enseñarle el poder de Dios. Vamos a machucarle la cabeza al diablo. Machácalo. Hay una alabanza así. Y ahora lo entiendo. Antes nada más era pura emoción. Dice, ay, yo me voy a poner a bailar también. Y échale, brada. A gozarme ahí. Pero era emoción. Ahora entiendo el verdadero significado que Dios nos da a través del Evangelio de su Hijo Jesucristo, a través de la gracia. No sé, muchos, somos salvos por la gracia, sí, amén, gloria a Dios, sí somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos nuestra propia salvación, amén. No podemos hacer nada. Todo es a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, todo es a través de la gracia de Dios, revelada a través de su Hijo Jesucristo, que nos da su sangre, su muerte, su resurrección y su ascensión para poder machacarle la cabeza al diablo para demostrar el poder de Dios. Amén, brother, mi hermano, mi hermana. Solo es a través de nuestro Señor Jesucristo que no nada más nos saca de aquí, de esta parte, de vivir en condenación y de vivir una vida, dice la palabra, en una naturaleza pecaminosa, no nada más nos saca de ahí para poder vivir una vida pura y una vida en pureza. ¿Qué es más pureza? ¿Qué más? Pues una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida, amén, sometida a Dios. Amén. Voy a seguir leyendo y para terminar, pues para seguir nomás mirando la vida, cómo se mira. Amén. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira? Vivir, dice J.C. Ryle. ¿Cómo se mira una verdadera vida de adoración espiritual en la vida de un cristiano? Dice, pero Dios tenía un plan mucho más especial para la vida de Pablo. Dice, en el viaje sucedió en Hechos 9:3 al 9, versículo 3 al 8, dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Dice, y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres tú, Señor?, preguntó. Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Dice, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Hechos 9:3-8. La vida de Saulo no volvió a ser igual después de su encuentro con Dios. De perseguidor pasó a ser fiel seguidor de Jesús. Si miran, si se dan cuenta, desde que Dios tocó su vida de Saulo, que estaba aquí, en este punto, supuestamente
en su humanidad o en su entendimiento o en su sabiduría, de él estar haciendo la verdad y no nada más estar haciendo la verdad, pero llevando a cabo la verdad. En ese punto, Dios toca su vida. En ese punto, Dios lo encuentra. Dios le habla. De estar en esta posición, espiritualmente hablando, en esta posición ciega por Satanás, creyendo que él estaba haciendo lo correcto, porque así lo demandaba la ley. Él acataba la ley de los fariseos y los escribas y todo lo que dice que Saulo era una persona bien sabia, que fue educada a los pies de Gamaliel desde chamaco. Cuando iba a la escuela, él sí ponía atención. No nada más iba a pelear, no nada más iba a calentar la banca. Él sí ponía atención. Era un hombre sabio. No nada más iba de peleonero. Ya el peleonero lo sabía después, pero ahí estaba. Él no calentaba banca nada más. Él a lo que iba, o sea, ¿cómo se llama? Sharp, afilar su navaja, amén. Desde morrito, afilar la navaja, dice. Ahí estaba. Y llegó un tiempo en que, creyendo que su navaja ya estaba bien afiladita, empezó chopi a usar, creyendo que estaba haciendo lo bueno, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Por eso es importante que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos la responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad, tú que me estás escuchando y los que vayan a estar aquí en la iglesia, tienen la responsabilidad de escudriñar su palabra para decir que si lo que yo estoy diciendo desde el púlpito es lo correcto o es lo incorrecto. Es nuestra responsabilidad, mi hermano, mi hermana. Porque no todo lo que se predica en estos días desde el púlpito, y lo digo con gran dolor en mi corazón, es verdad. A veces nada más es para es verdad. Es verdad. En lugar de predicar obediencia y santidad, predican acerca de generosidad. Dame, dice, gimme, dice una canción de la Cray. Dios, gimme, dame, y Dios te va a bendecir. Es triste que dice Leonard Ravenhill, es triste que la iglesia y él predicando en su tiempo, no sé cuántos años, pero predicando en su tiempo, dice, estaba profetizando para los días de hoy. Dice, es triste que ahora la iglesia, en lugar de predicar de santidad y obediencia, prediquen más sobre economía, prediquen más sobre prosperidad monetaria. Esto lo estaba diciendo años atrás. Y es triste ver eso. Vamos a seguir. Dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Hechos 9:3-8. Dice, la vida de Saulo no volvió a ser igual después del encuentro que tuvo con Dios. De perseguidor
pasó a ser un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo celo que tenía antes por perseguir a la iglesia o a los cristianos, lo usó para hablar de Dios, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y del cambio que había experimentado, no nada más para él, pero para muchos que él iba a hablar. Dice, a muchos cristianos les costó aceptarle como parte de la iglesia, sospechaban de él, pero Saulo, ahora Pablo, continuó fiel siervo a Dios y ayudando a expandir el mensaje de la salvación. ¿Se imaginan? Y sabemos la vida de Pablo. Podemos ir a leer la Biblia y mira, y te digo, tú que me estás mirando, mira la vida de Pablo, la vida de Saulo. Checa cómo él era, cómo vivía. Pero cuando él tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo sacó de un punto de su vida para llevarlo a otro punto de vida. Lo transformó completamente. Le quitó la venda de los ojos. Quítate la venda, mi hermano, mi hermana. Ven, esa es otra. Órale a Dios que te quite la venda. No dejes que el chamuco o el chanclas empiece a tejer esa venda espiritual en tu vida. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Busca a Dios. Entrégate más a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo se mira esa vida? Y aquí es donde vamos a empezar a ver el cambio, amén, de la vida de Pablo. Dice, Pablo llegó a ser un gran misionero y plantador de iglesias. La Biblia habla de sus 3 viajes misioneros, sus visitas a las iglesias y también nos cuenta de sus sufrimientos. En medio de enfermedades y persecuciones, Pablo continuó siendo fiel a aquel a quien había perdonado sus pecados y sus errores y le había dado una nueva oportunidad de enmendar o de reparar el daño que había hecho. En el Nuevo Testamento hay 13 epístolas de su autoría. En ellas vemos reflejada la gran obra que realizó llevando el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Escudriña, lee la vida de Pablo. J.C. Ryle dice, la verdadera adoración espiritual afectará el corazón y la conciencia del hombre. El encuentro que tuvo Pablo con nuestro Señor Jesucristo lo llevó o afectó no nada más su espíritu de Pablo, pero su alma de Pablo, su mente, sus emociones, su conciencia y su voluntad y el libre albedrío de Pablo fueron afectados por nuestro Señor Jesucristo. Dice, la verdadera adoración espiritual afectará el corazón y la conciencia de un hombre. Dice, ¿y qué? Y le hará sentir más profundamente la pecaminosidad del pecado y su propia corrupción personal en particular. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que dice, Hechos 20:24. ¿Qué dice? Hechos 20:24. Y lo voy a leer. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es la vida de Pablo.
porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mi hermano, mi hermana. Hechos 20:24. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Eso es lo que yo quiero para mi esposa. Eso es lo que yo anhelo para mi familia. Pero también entiendo que Dios nos da libre albedrío para poder decidir en aceptar o rechazar lo que Dios nos ofrece. Está en ti, mi hermano, mi hermana, o está en ti si tú quieres aceptar lo que Dios te da. Dice. Profundizará su humildad, le hará más celosamente cuidadoso con su vida interior. El culto público falso, como beber licor o comer opio, producirá cada día impresiones más débiles. Dice, pero la verdadera adoración espiritual, como la comida sana, fortalecerá al que la usa y lo hará crecer día a día interiormente. Amén. Esa fue la vida de Pablo, de Saulo. Desde que él conoció a nuestro Señor Jesucristo, su vida fue transformada. Dice, punto 12, la verdadera adoración espiritual atraerá al hombre a una comunión más cercana con nuestro Señor Jesucristo. Lo elevará muy por encima de las iglesias y las ordenanzas de los ministros. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Le dará hambre y sed de ver al Rey de Reyes. Dice, cuando más sinceramente lo oye, lo lee, lo ora y lo alaba, más sentirá que nada más Cristo mismo alimentará la vida de su alma y que la comunión del corazón con Él es verdadero alimento y verdadera bebida. Amén. Hechos 20:24. Sí. Sin embargo, pero de ninguna manera hago caso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y que termine el ministerio que recibí de mi Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa es una verdadera vida cristiana espiritual. Y termino. Punto 3 de J.C. Ryle. La verdadera adoración espiritual aumentará continuamente. No dice parcialmente o no por un tiempo. Dice, la verdadera adoración espiritual de Pablo, dice, aumentó continuamente día a día, dice, a llevar una vida en santidad. Sí, y lo hizo cada día o cada día. Más puro y más santo. Reflejaba su obediencia y su sumisión a Dios. Mi hermano, mi hermana, es importante que podamos aprender que cuando Dios nos llama, cuando Dios toca tu corazón, cuando tú escuchas la palabra, cuando tú vienes a la iglesia, tal vez por primera vez, y Dios toca tu corazón, es importante que no nada más te quedes allí en pura emoción. Es importante que le des esa prioridad a lo que Dios está haciendo en ese momento en tu vida, porque de ahí va a depender. Desde ese momento que Dios toca tu corazón, toca tu espíritu, tu alma y tu cuerpo físico, desde ahí, desde ese punto, va a depender en ti. Tú tienes el poder de decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, te doy todo, me someto a ti.
límpiame, transfórmame, restáurame y prepárame para poder hacer, para poder llevar, para poder hablar lo que realmente eres tú. Así como la vida de Pablo sufrió un tremendo cambio. Y fue radical. Si Pablo era radical cuando estaba de este lado, imagínate en cuán más radical fue, teniendo el poder de Dios, teniendo el poder del Espíritu Santo. Hombre, mi hermano, esa es otra. Gloria a Dios. Amén. Y pues vamos a estar terminando, amén, porque mi esposa dice, ya es tiempo. Y podemos seguir hablando, pero es lo que Dios puso en mi corazón. ¿Cómo se mira una verdadera vida cristiana? Amén. A los ojos de Dios. Dios nos da el ejemplo a través de la vida de Pablo. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que caiga esta palabra en la tierra sana y que dé fruto al 30, al 60, al 90, al 100%, Padre. Señor, sé tú mi Dios, que tu Espíritu Santo dé el crecimiento. La semilla se siembra, pero tú eres el que da fruto. Gracias, Padre. Oramos por todos aquellos que están pasando por problemas, Señor. Oh, ¿quién no tiene problemas en esta vida, Señor? Pero los que están contigo pueden vivir confiados. Y gracias te doy, Señor, porque tú nos has enseñado a esperar en ti. Tú nos has mostrado tu fidelidad, no nada más a mí, a mi familia, Señor, a mi esposa. Señor, ¿qué puedo decirte, Padre? Heme aquí, Señor. Tómame en tus manos. Sigue moldeándome. Sigue usándome, Señor. Gracias, Padre. Oro por a todos aquellos, Señor, que se han alejado de los caminos, Señor. Se han alejado de ti. Yo oro por ellos para que nuevamente tú puedas encender esa llama, Señor, en su vida. Para ti no hay nada imposible, Señor. Usa lo que tú tengas que usar, Señor. Quebranta esa vida, Señor, para que tú puedas volver a restaurarla. Porque no hay, Señor, restauración si no hay quebrantamiento primero, Padre. Quebranta esas vidas, Señor, nuevamente. Y restáuralas, Señor. Gracias, Padre. Oramos por la iglesia en inglés, Señor. La vida de mi pastor Angus Tate, Don Thompson, Señor, por sus familias. Señor, por las familias de ellos, Padre Santo. La vida de nuestro hermano Jacob, la vida de mi hermano Kevin, la vida de mi hermano Rigo, mi sister Krista, Señor, mi sister Diana. Señor, los dejamos en tus manos, Padre Santo. Y haz tu obra, Padre. Sigue haciendo tu obra. Señor, terminamos este servicio con tu bendición, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.